pero mantente firme. Mantente firme. Pídele al Señor que te dé su Espíritu Santo y Él lo dará. Pídele que te llene de su aceite y Él te llenará. Sí, la iglesia por tradición ha fijado el 25 de diciembre a la noche entre el 24 y el 25 como la fecha del nacimiento del Señor. Pero no se sabe, en realidad la Biblia no es clara en qué etapa, en qué fecha del calendario exactamente, qué día del calendario fue que Jesús nació. ¿Por qué? Porque para la iglesia primitiva no era un tema importante el nacimiento de Jesús. Lo importante para la iglesia, y lo vemos en las cartas de Pablo, fue la muerte y crucifixión del Señor, el cual rompe con el poder del pecado y la muerte sobre nosotros y nos da esa bendición. Ahora, no fue posible que Jesús muriese sin antes no hubiese venido y haber nacido. Y por eso es que la iglesia también años después toma la decisión de celebrar y continuar esta tradición. Aún después en la Reforma, cuando la iglesia comienza el proceso de la Reforma, esta tradición se mantiene. Los mismos reformadores la mantienen. ¿Por qué? Por esa simple causa de que si no podía haber sido muerto Jesús si no hubiese nacido. Por eso es que la iglesia mantiene esta tradición y se ha hecho algo bastante importante para la iglesia el celebrar en esta fecha el nacimiento. Ahora, que fue en esta época, no lo sabemos. Hoy muchos creen que no fue en esta fecha, sino fue en otra fecha. Pero mantenemos la tradición y nos alegramos en ello porque nuestra salvación llegó un día y nació y estaba acostado en un pesebre. Ok, la semana pasada estuvimos viendo la primera profecía de 4 profecías que vamos a estar estudiando en este periodo del Adviento. La primera, que habla sobre la salvación que estábamos esperando. Ahora la segunda profecía, que es esta semana, que vamos a ver, Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7, habla sobre la luz que estábamos esperando. Ese es el título de esta predicación de hoy, la luz que estábamos esperando. Nosotros los hombres estábamos en densa oscuridad. Una densa oscuridad se extiende sobre toda la tierra. Los hombres están todos desolados. No pueden caminar sin tropezar. No tienen esperanza. Pero una estrella se deja ver. La luz que irradia les da la esperanza de poder comenzar de nuevo y no perder el camino que deben recorrer antes de llegar al lugar de su reposo. Esa luz les da aliento, les da esperanza. Esa luz que tanto buscaron. Así era. Podemos así describir el estado del ser humano antes de la llegada del Mesías. Así era como estaba la nación de Israel antes de la llegada del Mesías, de nuestro Salvador. Estaban desesperados, habían perdido la esperanza. Era una nación que, a pesar de que adoraban a Dios, a pesar de que buscaban a Dios, se habían apartado del propósito que Dios les había fijado a ellos. Dios había fijado un propósito para Israel por el cual los llamó, por el cual los escogió, y ellos se habían olvidado. Y en esta densa oscuridad es cuando Jesús llega, es cuando Dios comienza de nuevo y comienza a Dios a hablar a Israel. La gente empieza a esperar
en ese Mesías que iba a llegar. Ahora, no llegó de la forma en que ellos lo esperaban. Las profecías sobre el Mesías, la mayoría de las profecías sobre el Mesías, dan la perspectiva de un hombre que iba a llegar a la nación para liberarlo del yugo de Roma. Pero esta profecía específicamente rompe con todo el esquema que ellos se habían imaginado, porque esta profecía en un punto del mensaje que vamos a ver cambia todo lo que ellos habían imaginado. Dice Isaías capítulo 9, y vamos a leer del 1 al 7. Sin embargo, no tendrá oscuridad la que estaba en angustia. En tiempos anteriores, él humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pero en tiempos posteriores traerá gloria a Galilea de los gentiles, camino del mar y el otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Le aumentaste la gente y acrecentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten el botín. Porque como en el día de Madián, tú has quebrado el yugo que cargaba, la vara de su hombro y el cetro del que lo oprime, todo calzado del que marcha con estruendo y el manto revolcado en sangre serán para quemar, pasto para el fuego. Dice el 6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ok, empecemos. Cuando la luz alumbra en la oscuridad. El primer versículo de este pasaje nos habla de una densa oscuridad, que estaba padeciendo esta nación. Esta región que específicamente habla, que es la región de Zabulón y Neftalí. ¿Por qué es que el profeta utiliza esta imagen de esta región? Para referirse a la zona donde había densa oscuridad. Si vamos a la época del reinado de Judá, es decir, después que el reino del norte es destruido por Asiria, esta zona formaba parte de la región de Asiria. Es decir, de la región que el imperio asirio ocupa. Es decir, el reino del norte, llamado reino de Israel en la Biblia, ocupaba esta región. Y es destruido por el imperio asirio mucho antes de lo que Nabucodonosor, que después Nabucodonosor hace con el reino del sur, con Judá. Esta región fue desolada antes que la región de Judá. Y es por eso que Isaías utiliza esta imagen de esta región. Una región que se había apartado de Dios. Vemos en el libro de Crónicas cómo los reyes del norte cada vez más apartan al pueblo de Israel del pacto con Dios. Lo van apartando hasta el punto en que la nación del norte
ya no tiene nada que ver con el Dios de Israel. Es esta densa oscuridad de la cual se refería Isaías en su profecía. La oscuridad de estar apartados de Dios. Esta densa oscuridad pudiera tomarse como referencia a lo que era nuestra vida antes de conocer al Mesías, antes de que Jesús entrara en nuestro corazón, antes de que fuésemos llamados por Él. Había una densa oscuridad en nuestra vida. Nuestra vida no tenía propósito, nuestra vida no tenía fin. Nuestra vida estaba desolada como esta tierra. Pero sin embargo, cuando seguimos viendo la profecía no habla en un tono melancólico, no habla en un tono pesimista, sino que habla en un tono positivo, un tono de restauración. ¿Por qué? Porque Dios iba a traer restauración a esta tierra. Y en el libro de Mateo, cuando Jesús comienza su ministerio, dice Mateo capítulo 4, versículo 12, dice: y cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Y habiendo dejado Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad junto al mar, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías diciendo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte, la luz les amaneció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos sabemos, y les he estado hablando sobre esta tierra de Neftalí. Está en el norte, en la región norte de Israel. Como les estaba diciendo, forma parte, está en la costa del mar de Galilea. Esta región está en la misma costa del mar de Galilea. Y apartando el pasaje, sí, respetando el contexto del pasaje, como les estaba diciendo, esta región donde había oscuridad, pero Dios le dice: ya no va a haber más oscuridad, se pudiera reflejar nuestra vida en el pasado. Y no solo nuestra vida, la vida de tantas personas que hoy están allá afuera, esperando, buscando algo que no acaban de encontrar. Y sin embargo, Dios nos ha separado a nosotros para una cosa. La iglesia ha sido separada para una misión. Y es la misión de anunciar las buenas nuevas de Cristo. Nuestra misión no es la de estar reuniéndonos solamente aquí. Nuestra misión no es solamente la de estar y saber que soy salvo y ya ahí quedó todo. Vengo a la iglesia, adoro al Señor, soy salvo, ahí quedó todo. Ese fue el error de Israel, de la nación de Israel, cuando Jesús llegó. Ellos habían olvidado el propósito por el cual Dios los había llamado. Cuando Dios llamó a Israel, era para hacerlos una nación diferente a todas las naciones de la tierra. Era para cumplir su propósito en ellos. Pero Israel no lo cumplió. Israel se olvidó. Y Dios una vez trató con ellos y otra vez, y ellos olvidaron el propósito por el cual ellos habían sido llamados. Cuando Jesús vino, los judíos adoraban a Dios.
tenían su templo, subían, ofrecían los sacrificios que Dios había pedido, pero habían olvidado una cosa, y era la justicia. Los líderes religiosos estaban preocupados en otra cosa que en la justicia de Dios, que en enseñarle al pueblo la justicia de Dios. Y por eso fue que Dios envió al Salvador a ellos. Y les envió primeramente al Mesías a ellos. En las cartas de Pablo y en el libro de Juan dice, a los suyos vino, dice, mas los suyos no les recibieron. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos a los cuales primero vino, pero no les recibieron? Son los judíos. Y gracias a que ellos no le recibieron, hoy tú y yo estamos aquí. ¿Qué diferente hubiese sido que a pesar, a pesar de que esto estaba en el propósito de Dios de que ellos negaran al Mesías? Vamos a hablar una hipótesis. ¿Qué hubiese pasado si ellos hubiesen reconocido al Mesías? Jesús no hubiese muerto. Pero el hecho fue que ellos negaron al Mesías. Y el Mesías tuvo que morir porque era el plan de Dios de que el Mesías muriese. Para que entonces muchos, como dice la Escritura, entraran a la salvación. Y al entrar a esa salvación, nuestras vidas fueron cambiadas. Nuestras vidas han sido transformadas hacia algo nuevo. Algo que es como una vasija que está haciendo un alfarero que no ha sido terminada. Y esa es la obra de Dios. Tú y yo somos una vasija en manos del alfarero, una vasija que no ha sido terminada. La iglesia está en un proceso de preparación hasta la venida del Mesías de nuevo. Y una de las cosas que debe estar presente en nuestro corazón, ya que año tras año celebramos esta celebración del nacimiento de Jesús, pero a la vez también celebramos en abril entre marzo y abril la muerte del Señor, por el cual dentro de un ratico vamos a tomar la cena en memoria de ese evento. Como iglesia debemos de estar preparados porque el mismo Señor, que un día vino como un niño, como dice en el versículo 7, porque un niño nos es dado, nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La Navidad no se trata, lo que celebramos cada año, de regalos materiales, pero sí habla de un regalo.
Habla del regalo que Dios nos dio por medio de su Hijo. El Dios de los cielos que nos creó, que perfectamente podía haber eliminado al ser humano y haber creado otro ser humano nuevo, tomó la decisión de redimir al ser humano y de enviar a su Hijo para morir por nosotros. Ellos esperaban un niño, un hombre. Sin embargo, les llegó un niño. Al punto que ese niño que nació en Belén, que la Biblia nos habla de que los primeros que lo vieron fueron pastores, pasó bien desapercibido su día de nacimiento. Sin embargo, entre los humildes fue su nacimiento. ¿Quiénes estuvieron ese día? Unos pastores. Ellos lo esperaban como un rey victorioso, llegó como un niño indefenso. Ellos lo esperaban como un militar vencedor. Llegó como un pequeño bebé que no tenía un ejército. Pero en ese bebé estaba la esperanza de todos nosotros. En ese bebé estaba la salvación de todos nosotros.